Buenos días. Hoy, 14 de enero del año 2024, vamos a iniciar nuestra escuela dominical como siempre con una pequeña oración. Amantísimo Padre, te pedimos que nos des la sabiduría y podamos entender cómo es tu llamado, cuándo se da, qué debemos hacer ante él, para ver en su momento cuál es el objetivo que tienes con cada uno de nosotros en el ministerio de tu iglesia. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Como siempre, el título se llama Una fe que cambia la vida. Vamos a entender, esta es la segunda parte del texto que estamos utilizando. Como siempre, vamos a utilizar nuestro texto del español y del inglés, que nos da una pequeña introducción sobre la temática. Dice la idea central: la fe comienza con un llamado a seguir a Jesús. Aplicación para la vida. Comenzar algo tiene sus retos. Por ejemplo, comenzar la vida matrimonial es una experiencia preciosa, en la cual uno va aprendiendo más sobre el cónyuge. Comenzar un nuevo trabajo por lo general viene acompañado de una mezcla de emociones, incluyendo felicidad y nerviosismo. Pero qué importante es empezar. No se pueden lograr grandes cosas si no se da el primer paso. Hasta el maratón más largo comienza con dar un primer paso hacia adelante. Cuando decidimos seguir a Jesús, por ejemplo, por medio de la gracia de Dios, comienza nuestra vida de fe. Es por la gracia y la misericordia de Dios que andamos como creyentes. Es fundamental atender el llamado divino de seguir a Jesús. Cuando Jesús nos llama, nosotros debemos seguirlo. Tu vida se transformó por completo si por fe sigues al Salvador. No hay ninguna otra cosa en el mundo como la fe en Jesucristo que puede transformar a un ser humano desde adentro. Esta es la versión española de nuestro material de Lightwave, que es utilizado por las iglesias bautistas del sur. Muy bien, ahora vamos a ver el texto inglés. Tengo una confesión que hacer. No me gustan las sorpresas, a mí tampoco. Aprecio profundamente cuando las cosas son predecibles y las decisiones fáciles. Pero por supuesto la vida está llena de sorpresas y bifurcaciones importantes en el camino, como el que vemos en la ilustración, que cambian la vida. Dios requiere que demos un salto de vez en cuando. En 2012 disfrutaba de la comodidad de una gran familia de la iglesia, amigos cercanos y un salario generoso y constante. Pero ese fue el año en que tuve que tomar una decisión difícil. Mis padres, que vivían a 500 millas de distancia, estaban atravesando el valle de la demencia. Milagrosamente, me ofrecieron una oportunidad laboral que me permitía mudarme a 5 millas de mis padres. Pero tuve un costo. Solo ganaría aproximadamente la mitad de mi salario actual. No se podían ignorar los susurros y los guiños del Todopoderoso. Me enfrenté a esos dos caminos sobre los que escribió Robert Frost y sentí la atracción de Dios de tomar el camino menos transitado. Necesitaba una fe que cambiara mi vida y todos enfrentamos estas decisiones, ¿no? Dios nos llama a una aventura que a veces requiere una fe profunda, más que una fe que anhela consuelo y coherencia. Este ministerio, para los que no lo saben, surgió precisamente de esa situación. En la iglesia en la que estaba, desafortunadamente, de manera ilegal, corrieron al pastor que estaba y entonces decidimos abandonar esa iglesia. En ese instante, de repente, sentí un llamado de Dios de continuar la escuela. Y esta escuela ha ido incrementándose, tanto en seguidores como tratamos de que tenga cada vez mejor calidad, mejor audio, etc. ¿Por qué?
porque es algo que de ministerio de fe. ¿Lo hacemos por dinero? No. No está monetarizado nuestro sitio en ninguna de sus partes y lo que buscamos es precisamente ser un faro de conocimiento de lo que es la sana doctrina. No es simplemente revolvernos en amarguras o teorías conspirativas, no. Simplemente seguir el llamado, lo más posible nítido, lo más posible claro que Dios nos ha hecho. Y agradezco mucho a todos ustedes que puedan en su momento ir por este camino que Dios me ha enseñado. Muy bien, vamos a continuar. Pasamos de cosas tristes a cosas bonitas. Ahora vamos a ver de una vez les digo, si hay alguien que se sienta enojado por lo que diga, discúlpeme, yo no lo dije, lo dice la palabra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. En sus Biblias ya saben que yo utilizo una versión, en el post se ve un camino, se ven dos caminos. Un camino supuestamente se ve más recto y otro más difícil. Lógicamente tomaríamos el más recto, pero... perdón, es que ya lo había movido. En el post, perdón. Se ve un camino recto y un camino más sinuoso, más difícil. Y lógicamente en la cuestión de fe, pues nos tendríamos que ir por el más difícil, por el menos transitado. Pero muchas veces elegimos el más sencillo, el más cómodo, el que no nos hace ningún tipo de esfuerzo. Ahora sí vamos a comenzar. Gracias por mi asistente y ingeniera y esposa y todo. Muy bien. Lucas del 5 del 1 al 3. Llamamientos de los primeros discípulos. Un día estaba Jesús a orillas del lago de Genesaret, el mar de Galilea. Es una parte porque ahorita vamos a explicar por qué. Y la gente lo apretujaba para escuchar el mensaje de Dios. Cuando hay un artista muy famoso, todos los fanáticos quieren tocarlo. Y tienen que entrar seguridad porque si no el pobre hombre o mujer ahí puede quedar. Aquí no había agentes de seguridad, aquí simplemente estaba la gente, la multitud, queriendo oír a Jesús, pero pues, ¿qué hacía? Pues pobrecillo, estaba a la orilla del lago, imaginen ustedes, de un lado estaba el agua y del otro lado estaba la multitud que quería oírlo, quería tocarlo, etc. Así es más o menos el panorama de ese momento. Entonces, el segundo versículo, vio dos barcas que los pescadores habían dejado en la playa mientras lavaban las redes. La pesca normalmente en Palestina se hacía en la noche, entonces ya estaban ahora sí que de madrugada, se supone que en la mañana, limpiando las redes, arreglándolas, etc. Subió a una de las barcas que pertenecía a Simón y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó y enseñaba a la gente desde la barca. En una palabra, hizo que tuviera ahora un escenario en una barca, pero sentado. Aquí no se trataba de ver qué tan bien se veían ni las técnicas oratorias, no. Aquí es simplemente el maestro que estaba enseñando a la multitud. ¿Qué voz tendría para que la oyeran desde lo que es el inicio del mar o del lago de Galilea hacia la multitud? O sea, debió de haber sido impresionante. En el post vemos una réplica de lo que eran las barcas de ese entonces. De hecho, esta se encontró en 1986 y es interesante ver pues, que no es así un barco gigantesco, al contrario. Es una pequeña barcaza. Contexto. Vamos a ver primero el mar de Galilea. En el libro Comentario al Evangelio de Lucas y Hechos, editorial CLIE de Justo L. González, es uno de los mejores autores en la historia del cristianismo. Nos dice que el lago de Genesaret es lo mismo que el mar de Galilea, que es un lago de mediano tamaño, de 15 kilómetros de ancho por 25 kilómetros de largo.
tiene un papel importante en la historia de los evangelios, a veces pasando de una orilla a la otra. En el Diccionario Enciclopedio Bíblico de Alfonso Ropero Barzosa, editorial CLIE, nos dice que también se le llamaba mar de Tibiades, Juan 6.1, 21.1, derivado de la ciudad que edificó Herodes Antipas en el año 20 después de nuestra era. Genezaret deriva de una fértil llanura del noroeste que alude a él en el Antiguo Testamento, Números 34:11, José 12:3, como mar de Kineret por su forma de cítara. Yo la vi, la verdad no le encuentro la cítara, pero bueno. Y por la antigua ciudad hoy enterrada bajo una colina, Números 34:11. Entonces ya vimos todos los nombres que tanto en la Biblia del Antiguo como del Nuevo Testamento tenemos en relación con esta. Ahora, vamos a verlo en el mapa. Tenemos hasta un mapa, qué bárbaro, ¿no? Ya estamos más, como dicen, fufurujos. Muy bien, este sería el famoso lago, el mar de Galilea. Aquí vemos que para arriba, donde están las llanuras del Golán, y para este lado, aquí está Jerusalén. Entonces, ¿qué significa? Esta parte, Capernaum y todas esas ciudades, eran de influencia helénica. Entonces, no era lo más puro ni lo más considerado más ortodoxo dentro del judaísmo, sino al contrario, prácticamente aquí estaría la famosa Samaria, esta parte. Entonces, prácticamente los consideraban a los que estaban ahí gentiles. De hecho, a Jesucristo cuando dijeron, es que es de Nazaret, pues la verdad lo consideraban como dicen, como un bicho raro. ¿Por qué? Pues simplemente porque era la parte helénica y para los judíos de aquella época, pues eran como retrasados, eran como, si se hiciera una comparación con una nación rica, supongamos Italia, con África. Así de ese tamaño lo veía. Muy bien. Vamos a continuar. Vayan meditando en las preguntas. Voy a interrogarles. No. Ojalá y pudiera algún día tener una interacción con todos nuestros seguidores. Pedro. Aquí vuelvo a repetir, espero que no les quede el saco, ¿ok? No, hay muchos mitos alrededor de Pedro. De acuerdo al libro 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur, editorial Caribe Betania, que es del grupo Nelson, nos dice que en el Nuevo Testamento hay 4 listas de 12 apóstoles, y en ellas siempre aparece Pedro como el primer nombre, y por eso se considera que fue líder y vocero del grupo total. Pedro era, ¿cómo se dice? Ansioso, agresivo, violento, franco y valiente. Era el apóstol que hablaba demasiado. Yo conozco algunos. Simón era el nombre común en el siglo I. Entre los apóstoles había Simón Pedro y Simón el Celote, Mateo 13:55. Era hijo de Jonás, que a veces se traduce como Juan. No se sabe más de sus padres, Mateo 16:17, Juan 21 del 15 al 17. Pedro era un sobrenombre del griego Petrus, pedazo de roca o piedra, que en el arameo era Cefas. Cuando oigan el nombre de Cefas, no crean que es una gente muy importante, es una piedra. Entonces tengan cuidado también cuando les pongan los nombres a los pobres chamacos. Entonces Jesús le puso ese sobrenombre. Cuando Jesús lo llama Simón es porque ha hecho algo con lo que no estuvo de acuerdo. Cuando le llamaba Pedro, entonces sí, le daba su toquecito de hombro. Era impetuoso, inconstante y poco digno de confianza. Tendía a pretender grandes empresas que no podía completar. Se entrega en cuerpo y alma, pero se rinde antes de terminar.
Santiago lo llamó hombre inconstante en todos sus caminos, 1:8. Por eso Jesús le dio ese sobrenombre, necesitaba que se transformara en una roca. A partir de eso, el Señor lo pudo reprender usando Simón o felicitar usando Pedro. Era de oficio pescador. Se menciona que tenía una suegra, Marcos 1:30, Lucas 4:38. ¿Qué significa? Que Pedro estaba casado. ¿Hay alguna secta por ahí, no quiero decir nombres, que piensan que hay el celibato? ¿Cuál? Pedro era casado. Y si supuestamente se dicen descendientes de Pedro, que lo dudo, pues la realidad es que él le dio ejemplo de que se podía tener el ministerio y ser casados, como lo hace afortunadamente la iglesia evangélica desde la Reforma. Él junto con su hermano Andrés vivían en Capernaum, ambos eran pescadores. Cuando se refiere a Simón es el ser humano, sin tomar en cuenta espiritualidad. Era su yo no regenerado, Lucas 5:5. Cuando Jesús le advirtió que lo traicionaría, Lucas 23:31, o cuando se durmió en Getsemaní, Marcos 14:37-38. Entonces, vean en la Escritura que cuando diga a Jesús Simón, es que está reprendiendo a aquel. Y se refiere al hombre que no es espiritual, que no es regenerado. Y Pedro, pues que hizo las cosas bien. A veces las hacía, pero bueno. Era casado, incluso llevó a su esposa en uno de sus viajes misioneros, 1 Corintios 9:5. Y entonces aquí me pregunto, ¿por qué esa secta dice que no se deben de casar los sacerdotes si Pedro mismo era casado? Son de esos misterios sin resolver. Bueno, lo que demuestra que no, que es falso que tuviera una tradición apostólica. Secuestraron a la iglesia del siglo IV y a la fecha creen que lo tienen. Jesús lo entrenó para que fuera el líder. Aparte de Jesús, es el nombre que más se menciona en el Nuevo Testamento. Ningún discípulo fue tan censurado por Jesús como Pedro, ni ningún discípulo criticó tanto al Mesías como Pedro. Mateos 16:22. Lo mismo lo confesó denonadamente, como lo negó también con tanta fuerza. Jesús le reconoció como a ningún otro, pero también fue al único que lo llamó Satanás, de un ser ambivalente, vacilante, impulsivo y rebelde. Lo transformó en un líder fuerte como una roca, el predicador más grande de los apóstoles, y es más reconocido en los 12 primeros capítulos de Hechos, cuando ocurrió el nacimiento de la iglesia cristiana como tal. Jesús había profetizado que moriría como mártir, Juan 22:18-19. Fue crucificado, según Eusebio, citando a Clemente, dice que su esposa la crucificaron antes e hicieron que viera ese martirio, y pidió que le crucificaran cabeza abajo, pero era indigno de morir como Jesús. ¿Qué significa esto? Que Pedro siempre estuvo con su esposa, hasta la llevó a un viaje misionero. Entonces, quítense de mitos, por favor. Pero bueno, si quieren vivir en los mitos, síganle. Los primeros versículos del 1 al 11, los primeros discípulos. Versículo de 1 a 3, enseñando a la gente. Versículo 1. En el libro Lucas de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, nos dice que el propósito de la gente era oír la palabra de Dios que decía Jesús, que procedía del Padre. Esa era su actividad y misión, Juan 17, del 8 al 14. Y al oírla causaba impacto en la multitud. A su espalda estaba el mar de Galilea, era una situación incómoda. Genezaret también es el nombre propio de un pequeño campo sumamente fértil que daba el nombre al lago en esa parte, en esa época, situado cerca de Capernaum. Y es el único pasaje del Nuevo Testamento donde enseña Jesús a las orillas de un lago. Entonces ya sabemos que Genezaret es por un campo que estaba cercano y que por lo tanto Jesús o el lago tomó el nombre de esa parte. Versículo 2. 2 barcas estaban a la orilla que se usaron para pescar en la noche. Los pescadores reparaban redes, Marcos 1:19, o las repasaban,
reparándolas o surciéndolas o quitándoles los nudos. Yo no he sido pescador jamás, pero ha de ser un problema andar con las redes. Una de esas barcas, el versículo 3, era de Simón, posiblemente una parte de la quilla en la playa y la otra en el lago. Después había sanado a su suegra, es en el 4:38, entonces ya lo conocía. Tenía su barca de pesca, era de clase media, le pidió que le apartara de la orilla, y comenzó a dar su enseñanza. Se sentó, era la posición del maestro en una sinagoga, la lectura de la palabra de pie y el comentario sentado. Esto lo vemos también en Lucas 4:20. Entonces, todo lo que hacía Jesús estaba vinculado a los usos y costumbres judíos de la época. Pero no significa que nosotros debamos ser judíos, porque somos gentiles. Eso es lo que muchos no entienden. Desglose. En 1987 murió el guitarrista Andrés Segovia. Era un maestro que emocionaba a los auditorios, incluso en edad avanzada. Todos hacían silencio, que se conoce como el silencio de Segovia, porque la gente quería escuchar cada nota. ¿Cuánta atención le damos nosotros a la palabra de Dios? No le damos atención. ¿Qué tan importante es para nosotros? Ahora, debemos afirmar, primero, que Dios desea que escuchemos su palabra. Oímos todos los ruidos de este mundo y nos olvidamos de escuchar a Dios en el pasaje. La gente se agolpaba para oír la palabra de Dios, versículo 1. Actualmente es casi imposible que prefieran ver un concierto. Prefieren ver un concierto, pero no les interesa nada de Dios. Él quiere que lo escuchemos, que sepamos el plan que ha dejado para nosotros y que podamos vivir con gozo. ¿Pero qué queremos? Queremos ruido. Ay, en una iglesia en la que solamente hacen cantos, ahí yo soy. Pero es que tienen que estudiar la palabra y a profundidad. No, ahí sí no voy, está muy aburrido, yo no lo entiendo. Dios usa a aquellos que trabajan para traerle a Él gloria. Jesús se acercó a 2 barcas de pescadores que estaban lavando sus redes. Va hacia ellos con un propósito específico, versículo 2, como Dios se pareció a Moisés en una zarza ardiente. 3. Dios usa grandemente a aquellos que trabajan para la gloria de Dios. Debemos dejar la flojera. Sí, a ti te digo. Dios no hace las cosas por casualidad. La barca desde la que habló era de Simón Pedro, versículo 3. Quería mostrarle el poder de Dios. Desde allí enseñó a la multitud. Dios tiene un propósito de que nadie perezca, sino que se arrepienta, que escuchen su palabra por medio del Evangelio, que la respondan con fe y arrepentimiento. Si hacemos caso a este llamado, las cosas cambian. ¿Estamos dispuestos a escuchar la palabra y obedecerla? Yo sé que sí, ¿verdad? Sí, yo sé, estoy casi seguro que sí. Vamos a ver las preguntas. La primera, ya saben que la primera es de español y la segunda es de la versión inglesa. ¿Cuál ha sido tu experiencia al comenzar un proyecto importante? Les dije, esta escuela es un proyecto. Y la realidad es que no surgió de la idea de nadie, sino que llegó a nuestros oídos, llegó a nuestra mente y la pusimos en acción. Y gracias a Dios, con la ayuda de mi esposa, hemos salido adelante en este ministerio. ¿Cuál es un camino menos transitado que te alegra haber tomado? Porque muy bien nos hubiéramos desanimado y ya no hacer nada porque pues nadie me quiere como maestro, pues bueno. Pero ahora, gracias a Dios, tenemos este ministerio y esperamos que pronto aumente más, dado que ya estamos incorporados, de hecho, con la iglesia La Promesa. Saludos a mi pastor, por cierto. ¿Por qué es importante escuchar continuamente la palabra de Dios? Porque nos da señales, es nuestro GPS si somos verdaderamente cristianos. Si no nos importa un reverendo comino lo que diga la palabra, pues no somos cristianos. Quítense del engaño. ¿Cuándo recuerdas haber escuchado la palabra de Dios de una manera que fuera especialmente significativa?
Pues la realidad, en lo personal, cuando me convertí, fue muy interesante que un niño de 15 años tuviera contacto con lo que era la palabra y me emocioné. De hecho, desde la fecha sigo emocionado. A veces unos altibajos, pero ahí tratamos de seguir adelante. Muy bien, vamos ahora a continuar. La siguiente cita bíblica, Lucas del 5 del 4 al 7. Cuando acabó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Ya vieron cómo era Pedro, siempre respondía. Yo conozco unas gentes que así son. No saben decir sí, lo hago, no. Pero bueno. Así lo hicieron y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. Versículo 7. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Recordemos que había dos barcas en la playa. Entonces, una fue la que utilizó Jesús, pero cuando vieron que estaba la pesca muy buena, llamaron a la otra barca. Ellos se acercaron y llenaron las dos barcas que comenzaron a hundirse. No se hundieron, la palabra más adelante dice. Ahora, esta es una barca. Se supone de aquella época. Pero aquí pasó un milagro. ¿Por qué? Vamos a explicar más adelante. Pero es importante que tengan en cuenta lo que había pasado y por qué. El contexto. Del 4 al 10 se le llama la pesca milagrosa. Cuando terminó de hablar el versículo 4, no se sabe cuánto tiempo fue. Posiblemente Pedro estaba en la barca. Después le dijo que fuera a lo profundo, que se llama bogara. Cuando el barco entra a lo profundo se llama bogar o bogara. Para pescar. Y al llegar al lugar que le indicaba, debía echar las redes. Pedro vio que la orden era de un carpintero a un marinero, como lo era él. Y claro que salir a pesar, y claro que salió, a pesar de que en su momento no era lo normal. Si un herrero le quiere decir a un carpintero lo que tiene que hacer, pues pobre madera, porque la va a romper. Pero aquí estamos hablando de un marinero, que era Pedro, Simón Pedro, y de un carpintero, que era el oficio que tenía Jesús, o del que se supone que tendría Jesús, porque José, su padre adoptivo, tenía ese oficio. Versículo 5. Pedro lo llamó maestro. Primera vez que se emplea ese vocablo para dirigirse a Jesús en el Evangelio. Fue hacia lo profundo, donde normalmente no están los peces, en el día. No era de noche, que era lo cotidiano o recomendable. Había pescado en la noche de manera infructuosa. Él ya había ido a ese mismo lugar y ¿qué creen? Que no encontró nada. Y dijo, ay, me va a seguir otra vez. Y echarle en un lugar y ahora que ni siquiera se cree que haya peces. Versículo 5. Pese a lo ilógico de las instrucciones, las acató. Pese a que ellos estaban frustrados de haber fracasado la noche anterior, entonces no siguió la lógica, sino la palabra de Cristo. Esto es obediencia por fe. Él puede usar lo que para el hombre es locura. Lo que vence al mundo es nuestra fe, primera de Juan 5:4. Lo contrario es no tomar o creer lo que dice la palabra. El cristiano no se deja llevar por la lógica. ¿Por qué razón? Porque el cristiano debe seguir la palabra de Cristo. Muchas veces nosotros nos hacemos o tenemos enemigos. Y esos enemigos nosotros ¿qué? Muchas veces los quieren destruir. Pero la palabra dice que debemos de amarlos aún a ellos. Pero ¿cómo voy a amar a ese tal por cual? Etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que es locura para el mundo, para nosotros es
una obediencia a una norma de amor. Si nosotros no sabemos amar a nuestro prójimo, pues simple y llanamente no somos cristianos. Quítense la idea, no se engañen, por favor. Versículo 6. Se deduce que estaba Pedro y alguien más en la barca. La pesca fue abundante. La obediencia rindió un fruto. Pescar una cantidad sobreabundante, milagrosa. Esto se hizo cuando Pedro obedeció la voluntad de Dios. Muchas veces hay evangelistas que dicen necesito ir a hacer una obra a tal lugar, pero no tengo un quinto. Y milagrosamente Dios provee por el amor de algún hermano, etcétera, etcétera. Pero milagrosamente Dios provee. ¿Por qué? Porque Él a su llamado siempre da los medios para que se puedan cumplir las metas. Eso se llama fe. El mismo versículo 6. Las redes comenzaron a rasgarse. Los racionalistas no ven milagros porque no creen que Jesús fuera omnipotente ni que tuviera control sobre toda la creación. Entonces, cuando no la obedecemos o desviamos nuestro camino de lo que enseña, solo podemos esperar fracaso. Los pescadores siguieron su lógica. Habían ido en la noche y ¿qué creen? No encontraron nada. Y aquí estaba un carpintero que les decía, tienen que ir ahorita, va a estar buena la pesca. Pues nada más porque tú lo dices, pero la verdad es que ya estamos hasta cansados y no pescamos nada. Como dicen en México, ni maíz paloma pescamos. ¿Y qué sucedió? Pues simple y llanamente que se dio un milagro, es algo sobrenatural. Los racionalistas no lo creen, pero ¿qué creen? En aquel tiempo era realmente milagroso que aparecieran en ese lugar y en pleno día peces. Y tantos peces aparecieron y de gran tamaño que realmente era milagroso lo que estaba sucediendo. Al ver esto llamaron a los compañeros de pesca para que fueran a ayudarles y ambas barcas estaban completamente repletas de pescados, a tal grado que comenzaban a hundirse por el gran tamaño de los peces. Jesús les dio un producto que no podían haberlo obtenido en toda una jornada de trabajo. Desglose. La obediencia es la mejor manera de mostrar tu fe. La clave es la acción, obedecer de inmediato. Te llenará de gozo. Dice una canción cristiana, si obedecemos a Dios, mostramos nuestro amor a Él, porque es nuestro Señor y Maestro. Vemos a Pedro responder al Maestro y nos llama a hacer lo siguiente. Primero, nuestra responsabilidad es obedecer al Maestro. Jesús enseñó a la multitud y a los pescadores. Terminada la lección, le dio una orden a Pedro que fuera dentro del lago. Pedro obedeció como alumno al Maestro. La palabra de Dios es fidedigna. Si la acatamos, estamos obedeciendo a Dios y podemos recibir bendiciones. Debemos actuar con fe en la palabra de Jesús. Pedro reconoció que era un maestro y él su discípulo. Si no reconocemos esto, no podemos actuar con fe. Pedro y los otros pescadores no habían pescado nada en toda la noche anterior. Estaban exhaustos. Pedro decidió hacer lo que Jesús le decía, aunque no entendía del por qué. Lo vamos a hacer porque tú dijiste, maestro, pero la verdad es que vamos a perder más tiempo. 3. Los resultados de la obediencia son siempre positivos. Milagrosamente Jesús hizo mover esa cantidad de peces para que estuvieran en el lugar preciso donde se lanzarían la red. ¿Por qué? Pues porque controla todo. Colosenses 1:16. Resultó en una pesca milagrosa, llenando las dos barcas que se hundían por la cantidad de peces. Siempre son buenas para nuestro crecimiento espiritual. Vamos a ver la siguiente pregunta. ¿Qué se nos dificulta? ¿Por qué se nos dificulta obedecer? Somos rebeldes.
Pedro es el arquetipo de un ser humano a veces que es muy racionalista, muy impetuoso, pero que no llega a terminar sus metas. Y es lo que pasa también con muchos de nosotros. Nosotros creemos que somos la divina, creemos que somos increíbles, pero cuando emprendemos algo de repente lo paramos. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a terminar? Ya me cansé. Y es donde viene la inconstancia. Pero en el caso del Evangelio no debe de haber esa inconsistencia. ¿Cuándo has visto que un simple acto de obediencia conduce a frutos espirituales? Pues yo lo veo en este ministerio. Si ustedes observan la primera grabación que hicimos en octubre del 2022, pues ya mejora un poco a la fecha y esperemos que mejore más. También nuestro ajuste, por cierto. Muy bien, ahora vamos a ver las siguientes citas. Lucas del 5 del 8 al 11. Al ver esto, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, soy un pecador. Es que él y todos sus compañeros estaban asombrados ante la pesca que habían hecho. En otras versiones aparece que tuvieran temor. 10, como también lo estaban Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. No temas, desde ahora serás pescador de hombres, le dijo Jesús a Simón. Así que llevando las barcas a tierra y dejándolo todo, siguieron a Jesús. Entonces, el objetivo es seguir a Jesús, seguir sus pasos, seguir su modelo. Eso es lo que como cristianos debemos hacer. ¿Lo hacemos? Cada uno responda. Contexto, versículo 8. Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y confiesa que no es digno de que estuviese con él, porque era un pecador. Esto implica dos cosas. Primero, como hombre es un pecador, eso lo dice la palabra. Y dos, la de Jesús como profeta. Veía entonces a Jesús como profeta, ya más que maestro. Más que un hombre reconoce lo admirable de Jesús desde su más honda humillación. Entonces indica adoración. ¿Qué hizo? Lo adoró. Para los que dicen que Jesús no es deidad, pues aquí vemos un ejemplo de lo que es verdaderamente humillarse, en este caso ante Jesús. Entonces, de maestro lo llama ahora Señor. Aquí significa cae de rodillas como sumisión, adoptando una posición que se hace delante de Dios. En una palabra, lo que se conoce también como posternación. Se rebaja los pies de la deidad, en este caso, de Jesús. Y el término utilizado en sustitución de Dios, que es YWHW, posiblemente lo reconoció como deidad, aunque después lo haría por revelación del Padre, Mateo 16:17. Él reconoció y llegó a saber que Jesucristo era el Hijo de Dios. Versículo 9. Pedro y los pescadores estaban asombrados por la captura de tantos peces. Es milagroso. Si en un hospital alguien que tiene don de sanidad entra y empieza a sanar a todos los enfermos y hace que todos se vayan, ¿qué creen que dirían los médicos? Bueno, quizás no lo dejen porque lo podrían decir, pues está quitando el trabajo. Pero es lo que hizo en esa proporción el milagro de los peces. Juan y Jacobo fueron a ayudar a Pedro y su barca, posiblemente socios de él. Jesús, ante el temor de Pedro y los demás, les dijo: no teman. Y dijo que de ahora en adelante, expresión lucana, serás apresador de hombres vivos. Ese es el sentido de la palabra literal, que es pescar en su traducción al español, para introducirlos al reino de Dios, propio de un discípulo de Cristo. Es echar la red del Evangelio para recoger abundancia de hombres. Lo saca del reino del pecado
para llevarlo al reino admirable de Jesucristo. Colosenses 1:13. En cierta forma, un evangelista, una gente que predica, es un pescador, precisamente porque busca llevar a las almas al reino de Dios. Versículo 11. Lo titula Siguiendo a Jesús. Cuando regresaron, el autor lo titula Siguiendo a Jesús. Cuando regresaron las barcas a tierra, dejaron todo y lo siguieron. Las barcas regresaron a la orilla, literal a tierra. La proa a la tierra, la popa al mar. Y más por la carga que traían. Jesús llamó a los 4 y estos lo siguieron. Dejaron barcas, ocupación habitual de pescadores, familias y casas. En Mateo y Marcos se produce por un llamamiento. Mateo 4:21, Marcos 1:17. Aquí es la promesa de convertirlos en pescadores de hombres. Aunque el relato comienza en singular, lo más probable es que también se refiera a Santiago y Juan. Entonces, literalmente estamos hablando de la conversión de Pedro, pero sin embargo, posiblemente también se llamó allí a Santiago y a Juan. Desglose. En el circo vemos a los trapecistas con sus ejercicios increíbles. Cuando vemos algo impresionante, ¿cómo respondemos? Les aplaudimos. Adiós, palomitas, etc. En este pasaje vemos la respuesta de los pescadores al llamado que les hizo Cristo. ¿Cómo respondieron? Lo adoraron. ¿Por qué? Porque era maravilloso, era majestuoso lo que estaban viendo. Primero, los pescadores al llamado que los hizo respondieron primero, La respuesta apropiada ante Jesús es la adoración. Simón Pedro, Juan y Jacobo sintieron temor reverente ante Jesús, versículo 9. Es la respuesta a un Dios santo, Isaías 6:3, Apocalipsis 4:8. El primero dijo, ay de mí que soy muerto por ser pecador, Isaías 6:5. Y sobreviene a una persona cuando entiende el poder y la santidad de Dios. Isaías, y después lo haría el profeta Juan en Apocalipsis, se sintieron abrumados de ver todo ese esplendor. ¿Cómo es ese reino al que aspiramos llegar? No lo sabemos. No podemos imaginar que tiene un castillo, como si fuera un cuento de hadas, porque no sabemos. No sabemos siquiera si nuestra corporeidad en aquel tiempo va a ser similar, que tampoco lo dice la palabra. Entonces, simple y llanamente, todo es una alegoría en este sentido. 2. Dejarlo todo para seguir a Jesús es un privilegio de un discípulo. Jesús le dijo a Pedro que no tema, versículo 10. Jesús le ofreció ser un pescador de hombres. Lo dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Lo haríamos nosotros? La mayoría diría no, ni de chiste, yo estoy muy a gusto. Él quiere que seamos pescadores de hombres y proclamemos el Evangelio en todo lugar para atraer a las personas a Dios. 3. Pidamos a Dios de su gracia para que respondamos con adoración ante la majestad de Dios y que tengamos un temor reverente que nos impulse a seguir a Jesucristo. Vamos a ver ahora las preguntas, las últimas. Insisto, esto lo dice la palabra, no lo digo yo. ¿Ok? De acuerdo a la Biblia, ¿cómo debemos responder a la majestad de Dios? Adorándolo. Es que no lo entiendo. Pues entonces no has respondido, no has entendido lo que es esa majestad y por lo tanto, pues no lo adoras. ¿Qué podemos aprender de las acciones y la actitud de Simón en este pasaje? Que siguió al maestro pese a que no tenía lógica lo que estaba diciendo y que fue premiado. Y fue premiado primeramente con todo ese fruto que en su momento se recogió, se pescó, y después por convertirlo en su discípulo.
3:5. ¿Estás dispuesto a dejarlo todo para seguir a Jesús? Cada uno responda. Pero cuando Jesús nos hace un llamado a un ministerio, debemos de seguirlo. Pero es que me va a costar mucho trabajo, me va a costar dinero, me va a costar tiempo, etcétera, etcétera. Y ponemos un montón de pretextos, como los puso Pedro. Pero lo importante es entender que si esa es nuestra misión, si ese es nuestro ministerio, como lo dijo Jesús, hay que seguirlo y hay que cumplirlo. ¿A qué costo? Al que sea necesario. Para eso están las tarjetas de crédito también. ¿Cuáles son algunas maneras en que nuestro grupo se anima unos a otros hacia una fe que cambia vida? Tuvimos el viernes la oportunidad de estar con una hermana en su casa. Y la realidad es que esa fraternidad entre los hermanos que se dio, fue la mayoría de la iglesia a la que asistimos, demuestra que las almas cambian cuando verdaderamente se entregan a Jesucristo. Cuando no las murmuraciones, cuando no andan las críticas, etcétera, etcétera. Porque esa es la verdad de lo que será el reino de Dios. En el reino de Dios no va a haber divisiones. En el reino de Dios va a haber amor en abundancia. Y eso es lo que queremos, que los que no conocen el Evangelio lo conozcan para que puedan disfrutar tanto de la adoración como de las bendiciones de ser salvo. Muy bien, nuestros versículos ahora van a ser 2, por lo interesantes e importantes que son. Entonces espero que no se me cansen mucho. ¿Listos? Lucas 18, 29 al 30. 29. Les aseguro, respondió Jesús, que todo el que por causa del reino de Dios haya dejado casa, esposa, hermanos, padres o hijos, versículo 30, recibirá mucho más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Lucas 18, 29 a 30. Y aquí vimos que Pedro en su momento jamás dejó de estar casado con su esposa, que incluso después de que recibió el Pentecostés la llevó a viajes misioneros. En una palabra, él demostró que un verdadero apóstol, como lo era él, no era en su momento alguien que despreciaba a la mujer, al contrario, siguió con ella. ¿Por qué? Porque ese es un ministerio sano. Cuando alguien dijo de que no, que hay que haber celibato, pues fue ocurrencia de esa persona, pero no es lo que Pedro hizo. Muy bien. Amantísimo Padre, te pedimos y damos gracias por conocer esta palabra, porque nos ayudes a quitarnos mitos, porque nos ayudes a verdaderamente entender que cuando te conocemos hay que adorarte de corazón. Pero no solamente eso, sino también seguirte en el ministerio que tú nos des. Porque si seguimos, vamos a tener abundantes bendiciones aquí en la tierra, de carácter espiritual o incluso material. Pero sobre todo, tendremos la esperanza escatológica de estar algún día en tu reino. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos vemos el próximo domingo.